Bueno, ahora vamos a ver la ley de Lenz. La ley de Faraday indica que la FEM inducida y el cambio de flujo tienen signos algebraicos opuestos. Lo anterior tiene una interpretación física muy real que ha llegado a ser conocida como la ley de Lenz. La corriente inducida en una espira que está en dirección crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. Es decir, la corriente inducida tiene a mantener el flujo magnético original a través de la espira por alteración. Ahora se demostrará que esta ley es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Entonces, bueno, para poner en contexto, cuando tenemos un campo magnético como esto, al estar moviendo este material conductor, se genera una corriente inducida, y esta corriente inducida provoca a su vez un campo magnético. Ese campo magnético en ocasiones se opone al campo magnético que está aquí, porque la FEM inducida, como ya vimos en ejemplos anteriores, tiene signo contrario al que deberíamos de observar. Para comprender la ley de Lenz, considera un ejemplo de una barra que se mueve hacia la derecha sobre dos rieles paralelos en presencia de un campo magnético uniforme. Esta figura de aquí. Conforme se mueve la barra hacia la derecha, el flujo magnético a través del área encerrada por el circuito se incrementa con el tiempo, ya que el área aumenta. Al momento de moverse hacia acá, el área se hace más grande. Al variar el área, tenemos variación del flujo magnético. Al tener variación del flujo magnético, inducimos una FEM. La ley de Lenz establece que la corriente inducida debe estar dirigida de forma que el campo magnético que produzca se oponga al cambio en el flujo magnético externo, ya que el flujo magnético debido al campo externo dirigido hacia adentro de la página está en aumento. Si el flujo, al tener más área, hay más flujo, entonces se incrementa el flujo. Y que el flujo magnético debido a un campo externo dirigido hacia adentro de la página está en aumento. La corriente inducida, si ha de oponerse a este cambio, debe producir un campo dirigido hacia el exterior de la página. En consecuencia, la corriente inducida debe dirigirse en dirección opuesta a las manecillas del reloj cuando la barra se mueve hacia la derecha. Se mueve la barra hacia acá, la corriente va hacia este lado. Como aquí tenemos una resistencia, aquí se produce la FEM y tenemos corriente. Entonces, al mover la barra hacia acá, se incrementa el área, se cambia el flujo, se incrementa el flujo y aparece una FEM inducida que es esta I de aquí. En consecuencia, la corriente inducida debe dirigirse en dirección opuesta a las manecillas del reloj cuando la barra se mueve a la derecha. Utilice la regla de la mano derecha para verificar esta dirección. Si la barra se mueve hacia la izquierda, como en la figura 31.11b, esta de acá abajo, el flujo magnético externo, a través del área encerrada por la espira, se reduce con el transcurso del tiempo, ya que el campo está dirigido hacia la página. La dirección de la corriente inducida deberá estar en sentido de las manecillas del reloj si ha de producir un campo que también quede dirigido hacia la página. En cualquiera de los casos, la corriente inducida tiende a mantener el flujo original a través del área encerrada por la espira de corriente. Ahora, examine esta situación a partir de la consideración de energía. Suponga que la barra se le da un ligero impulso hacia la derecha, se le pega y se va la barra hacia la derecha. En la explicación anterior se encontró que este movimiento establece una corriente en la espira en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Qué pasaría si supone que la corriente está en dirección de las manecillas del reloj, de forma que la dirección de la fuerza magnética que se ejerce sobre la barra está dirigida hacia la derecha? Esta fuerza aceleraría la barra, es decir, ustedes empujan la barra y la barra se iría con mucha más fuerza con la que ustedes aplicaron, porque al momento de existir ese campo magnético se iría a la misma dirección y empujaría a la misma barra. Lo que a su vez haría que el área encerrada por la espira se incrementa con mayor rapidez, lo cual daría como resultado un incremento en la corriente inducida, provocando un incremento en la fuerza, lo que a su vez produciría un incremento en la corriente y así sucesivamente. Entonces, déjenme llevo este dibujo al guión. Entonces, si nosotros tenemos aquí este ejemplo, si nosotros suponemos, o si fuera así en la realidad, si la corriente que se induce tuviera esta dirección en sentido de las manecillas del reloj, al momento de tener este incremento de corriente, el campo magnético seguiría apuntando hacia adentro de la página
y eso provocaría una fuerza magnética hacia este lado. Tenemos nosotros esta fuerza magnética y empujaría la barra. Entonces ustedes le darían un ligero toque para moverla, pero esta fuerza magnética la empujaría más, y al incrementarse más esta área, se incrementa más la corriente, se incrementa más el flujo y se incrementa más la fuerza magnética, y esto sería acelerado, incrementándose. Y sabemos nosotros que no podemos generar energía de la nada. Ese pequeño impulso que nosotros le dimos es trabajo y es energía, y ese pequeño impulso es toda la energía que tiene el sistema. No puede generarse energía de la nada. Y eso es un ejemplo muy clásico de por qué existe la ley de Lenz. Bueno, seguimos. De hecho, el sistema estaría adquiriendo energía sin ninguna entrada a la misma. Sin duda, este comportamiento es inconsistente con todas las experiencias y viola la ley de la conservación de la energía. Por lo tanto, la corriente debe ir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pregunta rápida, nos dice, la figura 3112, esta de aquí, muestra una espira redonda de alambre que cae hacia un alambre que conduce corriente hacia la izquierda. La dirección de la corriente inducida en la espira es A, en sentido de las manecillas del reloj, B, opuesta a las manecillas del reloj, C, 0 o D, imposible de determinar. Vamos a llevarnos la pregunta rápida, como siempre, para llevarla al jam y analizarla de manera más puntual. Vamos a ver. Entonces, la pregunta rápida, de nuevo, para contextualizarla. En la figura 3112 se muestra una espira redonda de alambre. Aquí está la espira, que cae hacia un alambre que conduce corriente eléctrica. Este alambre conduce corriente eléctrica, por lo tanto, vamos a tener nosotros un campo magnético. Si usamos la regla de la mano derecha, bueno, es que no voy a poder dibujar una mano derecha aquí, pero imagínense que este es el pulgar y luego están los dedos así. Este sería el índice, el medio, el anular y el meñique. Con mucha imaginación, esa es una mano derecha. Aquí está la mano. Este dedo apunta la dirección de la corriente eléctrica, por lo tanto el campo magnético que estamos generando tiene esta dirección. Entonces el campo magnético que nosotros veríamos sería más o menos así, en este sentido. En este sentido sería el campo magnético. Entonces, ya tenemos eso, ¿no? Ahora dice que conduce corriente hacia la izquierda. La dirección de la corriente inducida en la espira es en sentido de las manecillas del reloj, opuesto a las manecillas del reloj, 0 o imposible de determinar. Entonces, al acercarse la espira, vamos a empezar a ver que entra el campo magnético. Al entrar el campo magnético por la espira, entonces nosotros podemos decir que la corriente va a tener la dirección de las manecillas del reloj. Y esto genera un campo magnético opuesto y se frenará un poquito. De hecho, hay un experimento que nosotros podemos ver, que sería este experimento de aquí. Cuando ustedes dejan caer un imán dentro de un tubo de cobre, al momento de que pasa el campo magnético del imán por el tubo de cobre, genera una corriente en el tubo, que esa corriente a su vez genera un campo magnético y frena al imán. Y es lo que vamos a ver, miren, vean cómo se frena el imán. No es cámara lenta, deja caer el imán y miren, pasa esto, pasa este fenómeno. Entonces es un efecto muy interesante porque estamos viendo aquí la ley de Lenz en acción. Ahí está, este es otro experimento. Dejan caer el imán, fíjense, dejan caer el imán y vean cómo se va frenando, porque al pasar este campo magnético se produce una corriente de inducción y esa corriente produce un campo magnético que se opone al campo magnético del imán, frenándolo un poco. Y aquí está. Sea cual sea la forma del imán, el efecto es el mismo. Vamos a ponerle pausa a este video. Bueno, entonces determinamos nosotros que sería en sentido contrario a las manecillas, en sentido de las manecillas del reloj. Aquí viene un ejemplo conceptual, dice aplicación de la ley de Lenz. Se coloca un imán cerca de una espira metálica como se muestra en la figura 3113A. Aquí está el imán.
Encuentre la dirección de la corriente inducida en la espira cuando el imán se empuja hacia la espira. El imán se empuja hacia acá, la corriente va a tener esta dirección. Solución, dice, conforme el imán se mueve a la derecha hacia la espira, el flujo magnético externo a través de la espira aumenta con el tiempo. Para contrarrestar este aumento en flujo debido a un campo hacia la derecha, la corriente inducida produce su propio campo magnético hacia la izquierda. Entonces el campo quedaría hacia el otro lado, como se ilustra en la figura 31.13b, hacia acá. Es un campo que va opuesto al del campo magnético del imán. Por eso, la corriente inducida está en dirección a la que se muestra. Al saber que los polos magnéticos similares se repelen, se concluye que la cara izquierda de la espira de la corriente actúa como un polo norte y la cara derecha actúa como un polo sur. Inciso B. Encuentra la dirección de la corriente inducida en la espira cuando el imán se aleja de la espira. Al alejarlo, entonces vamos a cambiar esto y lo tendríamos así. De cierta manera siempre va a aparecer un campo magnético opuesto al que nosotros estamos aplicando, de manera que se frena. Y de hecho, esta es otra de las razones por las que no puede haber energía infinita ni máquinas de movimiento perpetuo. Por ejemplo, había ejemplos rápidos donde ustedes veían algún generador, por ejemplo. Ponían un generador a girar con algo. Vamos a poner como en unas bolitas de imán, ¿no? o imanes que están haciendo girar el rotor. El rotor al girar produce cortes de campo magnético y aquí nosotros producimos una FEM. Ahora, cuando nosotros ya dijimos anteriormente, podemos tener una FEM en hagan de cuenta que es como una espira así abierta. Nosotros al introducir un campo magnético, al variar un campo magnético, producimos una FEM. Y ya. Podemos estar produciendo, ustedes ponen un multímetro aquí y podemos estar viendo que se produce voltaje. Pero cuando nosotros ponemos una carga, al momento de poner la carga, circula por este elemento la corriente inducida. Esa corriente inducida provoca un campo magnético. Este campo magnético se va a meter aquí también al generador y va a frenar al generador. Y si la carga es más pequeña, más bien si es de poca resistencia, esta corriente va a ser más grande, la corriente de inducción, va a provocar un campo magnético más grande y este frenado se va a incrementar. Entonces, si ustedes lo experimentaron en alguna ocasión poniendo la bicicleta con un dinamómetro, al momento de pedalear con la luz apagada no había problema, pero la encienden, se frenan. Entonces, al momento de frenar, esta se implicaría más fuerza de torque que se está aplicando aquí y no se compensa. Entonces, no hay forma de generar energía de la nada. Acuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y el ejemplo de la ley de Lenz es un claro ejemplo de la conservación de la energía. Aquí hay otro ejemplo conceptual, dice una espira móvil a través de un campo magnético. Una espira metálica rectangular, aquí está la espira metálica, esta está en rojo, con dimensiones L y omega y resistencia R, se mueve con rapidez constante V hacia la derecha, se mueve la espira hacia acá. La espira pasa a través de un campo magnético uniforme B dirigido hacia la página, hacia frente de ustedes, y se extiende una distancia de 3W a lo largo del eje. Tenemos una W, 2W, 3W. A lo largo del eje X. Defina X como la posición del lado derecho de la espira a lo largo de X. Grafique como función de X el flujo magnético a través del área encerrada por la espira. Entonces, tendremos más o menos esto. Este es el campo... La FEM es el campo magnético por la longitud por la velocidad. En este caso aquí será negativo, entra a la espira, no hay cambio de flujo magnético porque a pesar de que está dentro de la espira del campo magnético no hay cambio, entonces la FEM es 0. Cuando empieza a salirse, aquí tenemos menos área y tenemos nosotros un campo magnético, tenemos nosotros una FEM que se sube. El flujo del campo magnético cuando está fuera es 0. Cuando empieza a entrar, el flujo, digamos que es el tamaño del área para que se pueda comprender más.
Va entrando esa área pequeña, va entrando hasta que es un área máxima. Entonces digamos aquí que el flujo sería máximo en este sentido. Ahora, acuérdense que aunque el flujo aquí sea máximo y aquí el flujo sea mínimo, en estos puntos de aquí no hay variación del flujo. Al no haber variación del flujo, no tenemos potencial, no tenemos fuerza electromotriz. Cuando está cambiando el flujo, es decir, cuando está el área haciéndose cada vez más grande de contacto con el flujo magnético, entonces tenemos nosotros la FEM cuando entra y cuando sale. Y esta FEM inducida es negativa por la ley de Faraday, y cuando sale se va haciendo cada vez más pequeño y entonces se vuelve positiva por los signos de Faraday. Y la fuerza en X pues tiene este valor, que es el campo magnético al cuadrado. Acuérdense que todo esto es corriente sobre resistencia. Y ahí está. Bueno, ya en pocas palabras ahí vimos el ejemplo. Vamos a seguir continuando. 31.4 FEM inducida y campos eléctricos. Se ha visto que un flujo magnético cambiante induce una FEM y una corriente en una espira conductora. Cuando estudió la electricidad se relacionó una corriente con el campo eléctrico que aplica fuerzas eléctricas sobre partículas con carga. De igual manera es posible relacionar una corriente inducida en una espira conductora con un campo eléctrico al afirmar que se produce un campo eléctrico en un conductor como resultado de un flujo magnético cambiante. Eso también ya más o menos lo entendimos. También se observó que la existencia de un campo eléctrico es independiente de la presencia de cualquier carga de prueba. Lo anterior sugiere que incluso en ausencia de una espira conductora, un campo magnético cambiante genera un campo eléctrico en el vacío. Esto lo vamos a ver ya más adelante a fondo. Es decir, si nosotros tenemos un campo magnético y este campo magnético cambia, no hay necesidad de que tengamos una espira para generar un campo eléctrico. Es decir, se puede generar inherentemente el campo eléctrico con el simple hecho de tener un campo magnético variante. Y al revés, si nosotros tenemos un campo eléctrico variante, vamos a generar a su vez un campo magnético. Ya más adelante vamos a ver la relación que existe en este campo electromagnético. El campo eléctrico no es conservativo. A diferencia del campo electrostático producido por cargas fijas, para ilustrar lo anterior, considere una espira conductora de radio R situada en un campo magnético uniforme, este que está aquí, perpendicular al plano de la espira como se muestra en la figura. Si el campo magnético cambia con el tiempo, según la ley de Faraday, se induce en la espira una FEM que es E igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. La inducción de una corriente en la espira implica la presencia de un campo eléctrico inducido E, que debe ser tangente a la espira, ya que esta es la dirección con la cual se mueven las cargas en el alambre en respuesta a la fuerza eléctrica. El trabajo invertido por el campo eléctrico al mover una carga de prueba Q una vez alrededor de la espira es igual a Q por E, puesto que la fuerza eléctrica actúa sobre la carga es Q por E. El trabajo invertido por el campo eléctrico para mover la carga una vez alrededor de la espira sería esto de aquí, la fuerza por la distancia, 2pi por r. Es decir, si tenemos nosotros una carga de prueba aquí, para moverla en sentido opuesto al campo eléctrico, necesitaríamos este trabajo, que sería fuerza, Q por E, por distancia, 2pi r. Siendo 2pi r la circunferencia de la espira. Estas dos expresiones para el trabajo realizado deben de ser iguales, por lo tanto, Q por el potencial debe ser igual a Q por E por 2pi r. Y entonces tenemos nosotros este resultado. De la energía sería igual a el potencial o la FEM inducida sobre 2pi r. Con este resultado, además de la ecuación 31.1 y del hecho de que para una espira circular el flujo es igual a esto de aquí, este es el área pi por r al cuadrado, el campo eléctrico inducido se puede expresar de esta forma. Aquí está el campo eléctrico E es igual a menos 1 sobre 2pi r por la derivada del campo del flujo magnético con respecto del tiempo, y esto lo podemos expresar como el campo magnético es igual a B por 2pi por r al cuadrado. Entonces solamente dejamos B, podemos sacar pi, este pi lo quitamos de aquí, esta r de aquí arriba la quitamos hacia abajo y nos quedaría r sobre 2.
Es decir, que el campo eléctrico lo podemos calcular simplemente como menos 1 sobre R por la derivada del campo magnético con respecto del tiempo. Y aquí tenemos lo primero interesante, ya tenemos una ecuación que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Aquí con una espira implícita, pero ya tenemos la primera relación entre campo magnético y entre campo eléctrico y campo magnético. Si se conoce la variación con el tiempo del campo magnético, será fácil calcular el campo eléctrico inducido a partir de la ecuación 31.8, con esta de aquí. La FEM correspondiente a cualquier trayectoria cerrada puede expresarse como la integral de línea de E.ds. Esto nosotros lo vimos como el flujo eléctrico a lo largo de la trayectoria de la FEM igual a esto de aquí. Acuérdense que nosotros calculamos el potencial del flujo y el potencial con esta ecuación. En casos más generales es posible que el campo eléctrico no sea constante y la trayectoria no puede ser circular. Por eso, la ley de inducción de Faraday, que está así, también la podemos escribir en su forma general de esta forma. Entonces ya tenemos dos formas de escribir a la ley de Faraday. Y aquí está. Esta es otra forma de escribir la ley de Faraday. Esto de aquí es un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico puede ser también un potencial de FEM inducida, que es igual a esto de aquí. Es decir, nosotros lo que conocíamos como la ley de Faraday, pues simplemente era la FEM igual a menos la derivada del flujo eléctrico con respecto del tiempo. Pero esta FEM inducida también la podemos obtener con un análisis o una integral de superficie del campo eléctrico con un área de interés. Esta área es la que implica en el flujo el campo eléctrico asociado a lo que tenemos nosotros del campo magnético, y esta sería la forma de unir estas dos ecuaciones en una sola, que es esta de acá. Que normalmente cuando se ven las ecuaciones de Maxwell se ve esta forma como la ley de Faraday, no como esta que está acá abajo. Se ve normalmente esta de acá, pero pues son en esencia la misma ecuación. El campo eléctrico inducido E de la ecuación 31.9 es un campo no conservativo generado por un campo magnético cambiante. El campo eléctrico que satisface la ecuación 31.9 no puede ser un campo electrostático, ya que de serlo sería conservativo y la integral de línea de EDS en una espira cerrada sería igual a 0. Ahora, aguas con esto. Era lo que les comentaba yo en clases anteriores, donde les decía yo que cuando nosotros tenemos un potencial por efecto de cargas, tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de los potenciales en un lazo cerrado nos debe de dar 0. Pero como este potencial no es debido a cargas, sino es debido a variación del campo magnético, entonces el campo eléctrico asociado a esta FEM o a esta potencial no es conservativo. Al no ser conservativo, ¿por qué no es conservativo? Porque depende directamente del cambio del flujo magnético. Entonces, si cambiamos el flujo magnético, tenemos un campo eléctrico también. Ese campo eléctrico produce un potencial eléctrico en una superficie, así como se produce un potencial por la variación del flujo magnético. Esto y todo esto lo engloba la ley de Faraday. Bueno, seguimos. El campo eléctrico inducido por un campo magnético variable en un solenoide. Bueno, aquí vamos a ver este ejemplo ilustrativo de forma muy rápida. Un largo solenoide de radio R tiene n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable en el tiempo que varía sinusoidalmente como I igual a I max coseno de omega t, donde I max es la corriente máxima y omega es la frecuencia angular de la fuente de corriente alterna. Determine la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior del solenoide a una distancia R mayor que R mayúscula desde su eje central a lo largo. Tenemos nosotros aquí, tenemos una bobina
con una circunferencia de radio R mayúscula y tenemos un círculo de radio R minúscula y nos piden encontrar la magnitud del campo eléctrico inducido al exterior del solenoide. Es decir, si nosotros ponemos aquí, si tuviéramos, digamos, un campo electromómetro, tendremos que ver el campo eléctrico medido en este punto. Solución: conceptualizar. La figura 3116 muestra la situación física. Conforme la corriente en las bobinas, conforme cambia la corriente en las bobinas, imagine un campo magnético cambiante en todos los puntos del espacio, así como un campo eléctrico inducido. Como esta corriente no es constante, es una función que primero es positiva, crece y decrece, crece y decrece, se va a generar un campo magnético que va a estar variando hacia adentro y hacia afuera de aquí. Déjeme llevo este dibujo para tratar de hacer el rayadero correspondiente acá, para mostrar cómo sería el cambio del flujo magnético aquí. Entonces, conforme esta corriente crece, la función del coseno, me quedó un poquito chueco, déjenlo, hacemos derecho. El coseno parte más o menos así. Entonces, cuando estamos en esta parte, la corriente va en este sentido. Cuando llega aquí, la corriente se hace cero, y cuando está acá, la corriente cambia de sentido. Entonces, eventualmente el campo magnético va a estar hacia acá, de pequeño hasta grande, y luego otra vez se va a hacer pequeño y va a llegar hasta cero, y luego va a cambiar de sentido y se va a ir hacia el otro lado. Entonces, en esencia, aquí vamos a tener un máximo campo magnético hacia este lado, y luego aquí cero, y luego aquí un campo magnético hacia el otro lado de forma negativa. Entonces vamos a tener un campo magnético variable. Ese campo magnético variable va a estar produciendo un campo eléctrico, y esa es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cómo genera ese campo eléctrico? Bueno, categorizamos. Ya que la corriente varía en el tiempo, el campo magnético cambia, lo que conduce a un campo eléctrico inducido que se opone a los campos eléctricos electrostáticos debidos a las cargas eléctricas inmóviles. Analizamos. Primero consideramos un punto externo y tomamos la trayectoria por la integral de línea como el círculo de radio R con centro en el solenoide, como se ilustra en esta misma figura. Evaluado el lado derecho de la ecuación 3119, vamos a buscarla, aquí está la 3119 o la 319. 319 es esta ecuación de aquí. Dice, evaluar el lado derecho de la ecuación 31.9 y note que B es perpendicular al círculo acotado por la trayectoria de integración, ya que su campo magnético solo existe dentro del solenoide, es decir, solo está aquí adentro. Entonces tendremos nosotros perpendicular al área. Entonces podemos sustituir simplemente con un producto. Entonces aquí tenemos, esto es de la ley de Faraday, la Fm es igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. El flujo magnético lo podemos calcular simplemente con el campo magnético por el área, y ahí está. Derivamos esto con respecto del T. Como estas son constantes, las podemos sacar y aquí están. Entonces tendríamos nada más la derivada del campo magnético. 2. El campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por el número de vueltas por la corriente. Y como la corriente varía, entonces aquí estaría esto. Entonces tenemos nosotros que cambiar toda esta B y meterla acá. Entonces esta expresión que queda igual como estaba aquí, la cambiamos por lo que acabamos de calcular, que sería esto de aquí, por el campo magnético, que es esto. Estos siguen siendo constantes, las podemos sacar, y al final solamente vamos a derivar el coseno de omega t, que la derivada del coseno es igual a menos seno. Con este menos se cambia el signo, y la derivada del argumento de coseno de omega t es omega. Entonces ponemos todas las variables que teníamos aquí, incluyendo a omega, y aquí está. Pi por r cuadrada, por mu 0, por n, por la corriente máxima, por omega, por seno de omega t. Ahora, ya que tenemos todo esto, podemos calcular este otro lado de la integral, que sería la integral de superficie del campo eléctrico punto ds, y eso sería la magnitud del campo eléctrico por la superficie, porque como es perpendicular, la trayectoria en la que vamos a integrar sería simplemente 2pi por r.
Perdón, no es de superficie, es integral de línea. La integral de línea y sería 2pi por r. Entonces esto de aquí tiene que ser igual a esta parte de la integral. Acuérdense que esto de aquí tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a todo este churro de acá. Los ponemos y aquí está. Entonces de aquí ya lo único que hacemos es despejar al campo eléctrico. Y el campo eléctrico nos va a dar todo esto. Mu0 por n por la corriente máxima por omega por r al cuadrado sobre 2r seno de omega t para una r mayor que la circunferencia del solenoide. Y este sería el campo eléctrico. No es tan directo, no es tan sencillo de comprender, pero bueno, esto es el campo eléctrico cuando tenemos un campo magnético variable. Entonces, aquí varía y en este punto nosotros estaríamos viendo un campo magnético, perdón, un campo eléctrico producido por el campo magnético del solenoide. Entonces, estamos viendo nosotros, las cargas se están moviendo por aquí. Dentro del conductor tenemos un campo eléctrico debido por cargas en movimiento. Si nosotros nos ponemos aquí en el conductor, podemos medir un campo eléctrico como lo que hicimos anteriormente, pero al estar nosotros aquí, este campo magnético que produce la bobina está generando a su vez un campo eléctrico que tiene esta magnitud que tiene aquí. Finalizamos, este resultado muestra que para la amplitud del campo eléctrico afuera del solenoide cae como 1 sobre r y varía sinusoidalmente con el tiempo. Como aprenderán en el capítulo siguiente, el campo eléctrico variable en el tiempo produce una aportación adicional al campo magnético. El campo magnético puede ser un poco más intenso de lo que se estableció al principio, tanto dentro como afuera del solenoide. La corrección del campo magnético es pequeña si la frecuencia angular omega es pequeña. No obstante, las altas frecuencias pueden dominar un nuevo fenómeno. Los campos eléctrico y magnético, cada uno reconstruyendo al otro, constituyen una onda electromagnética radiada por el solenoide, como se estudiará más adelante. Entonces, si aquí cambiamos la frecuencia de variación, esta frecuencia omega, además de estar generando un campo magnético, estamos generando una asociación de campo eléctrico y campo magnético y vamos a generar ondas electromagnéticas, que eso lo vamos a ver más adelante. Listo, bueno, y aquí están unos ejemplos de generadores y motores, era lo que les comentaba. Este es un esquema muy sencillito, aquí vamos a explicarlo de forma muy rápida, ya sin tanta matemática, y eso sería ya más conceptual. Ya lo habíamos tratado de hacer anteriormente, pero qué bueno que aquí está un ejemplo. Si nosotros ponemos aquí, este es un generador, tenemos aquí estos anillos de desplazamiento. Al momento de que nosotros giramos esto, al momento de girar esta parte de aquí, estamos cambiando, esta es una espira, cambia el área, cambia el ángulo, acuérdense del ángulo. Por lo tanto, se produce una fuerza electromotriz en estos dos puntos, tenemos nosotros una fuerza electromotriz. Si nosotros aquí le conectamos una carga, en este caso este foco que funciona como resistencia, estaríamos generando nosotros una corriente de inducción. Esa corriente de inducción nosotros la veríamos aquí. Bueno, no importa el sentido de la corriente. Voy a ponerla aquí. Tendríamos una corriente de inducción. Esa corriente de inducción va a provocar un campo magnético. Va a provocar un campo magnético, que a su vez la corriente también pasa por aquí por las espiras, es un campo magnético, que lo que va a hacer es frenar esto. Entonces, ¿podemos nosotros medir un voltaje? Sí podemos. Podemos tener aquí una máquina que esté moviéndolo de forma perpetua. Vamos a suponer que sí se puede acomodar de cierta manera que pueda mantenerlo girando, pero al momento de conectar una carga se nos cae el sistema, porque esto se va a frenar. Y al revés, un motor, cuando en lugar de poner nosotros aquí una carga, le ponemos nosotros una fuente de potencia, una fuerza electromotriz, la corriente que va a pasar por aquí va a generar un campo magnético que se va a oponer a este y va a empezar a girar. Entonces, al girar el campo magnético va a ser variable y va a empezar a girar. Y así funcionaría un motor. Un motor y un generador son básicamente lo mismo.
Entonces eso es lo que dice aquí en esta figurita de acá. Y bueno, ya lo demás es para hacer cálculos de generadores y motores, eso ya no lo vamos a revisar, está en el texto, ya si son gustosos de revisarlo sin ningún problema. Y aquí estaría una forma de un generador de onda ya rectificado con un conmutador, etcétera. Son diferentes tipos de motores, ya ustedes lo van a ver en máquinas eléctricas más adelante en la carrera. Las corrientes de eddy lo dejamos para otro video. Gracias.